Continuamos con la tercera parte de este tema y veníamos hablando de que Israel como nación no había ah, creído en Jesucristo, pero que la voz de Dios había salido por toda la tierra. Déjeme darle algunos datos. En el judaísmo, en la religión del judaísmo, aproximadamente unos 18 millones de personas en Israel se han oído acerca de Jesús, pero no aceptan a Jesús como Mesías. Lo tienen como profeta, los que mejor lo tratan, y otros lo tienen como un falso Mesías. Tanto así que a la fecha de hoy, a 23 de julio del 2023 de nuestro calendario, en el calendario judío es el año 5783. Ellos no tienen el conteo de años después de Cristo. Para ellos Cristo no es lo que es Cristo en la parte occidental, pero sí han oído acerca de Jesús, pero no le creen. En el Islam hay aproximadamente 1900 millones de personas. Ellos también han oído acerca de Jesús. En el Corán, oiga lo que dice el Corán acerca de Jesús. Dice, abro comillas, en el Islam, Jesús, que en árabe romanizado es Isa o Isha, se considera como uno de los mensajeros de Dios y el Mesías enviado para guiar al pueblo de Israel con una nueva escritura, el Evangelio. Según el Islam, se debe creer en Jesús, así como en todos los otros mensajeros de Alá, como requisito para ser musulmán. El Corán menciona a Jesús 25 veces más a menudo por su nombre que a Mahoma. A Mahoma se le menciona 23 veces y a Jesús 25. Entonces, sí, se han oído acerca de Jesús. Continúo. Se afirma que Jesús nació de María, Mariam, como resultado de una concepción virginal, suceso milagroso ocurrido por decreto de Dios, Alá. Como ayuda en su ministerio con los judíos, a Jesús se le concedió el don de hacer milagros como sanar ciegos, resucitar a los muertos, etc. Más por favor divino que por su propio poder. De acuerdo con la opinión popular y las tradiciones musulmanas, Jesús no fue crucificado, sino que ascendió a los cielos. Esta ascensión se entiende como corpórea estando vivo. El Islam rechaza la visión cristiana de que Jesús sea la encarnación de Dios o el Hijo de Dios, así como que fuera crucificado, que resucitara o que expiara los pecados de la humanidad. El Corán establece que Jesús nunca reclamó ninguno de esos supuestos y que, llegado el juicio final, Jesús negará haber defendido en algún momento una naturaleza divina y Dios le absolverá a él. También dice, el Corán enfatiza que Jesús fue un mortal que, como todos los otros profetas, había sido elegido por Dios para extender su palabra. Cierro comillas. Se han oído hablar de Jesús. Y algunas cosas son muy ciertas, pero después tergiversan de que ya no lo necesitan a él, porque no es Dios, porque no es divino. Pero se han oído, pero no creen. En el hinduismo hay aproximadamente unos 1200 millones de personas. Y en el hinduismo leemos acerca de Jesús lo siguiente, abro comillas. Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo. Le dijo a la BBC Mundo el vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ramchandani, cuyo nombre hindú es Krishna Kripa Dasa. De acuerdo con el sacerdote de la tradición Vaishnava, es una de las escrituras sagradas del hinduismo. El Vaishnava Purana, el Bhavishya Purana, que data hace unos 3000 años aproximadamente,
Se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Esa escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamamos Avatar. En sánscrito significa aquel que desciende, es decir, que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y de paz. De acuerdo con Ramchandani, muchas de las enseñanzas del cristianismo tienen influencia de la tradición hindú. Por ejemplo, amar al prójimo, servirle al semejante, actuar sin violencia. El hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, un ser iluminado, pero no como hijo de Dios. O sea, sí han oído acerca de Jesucristo. Vamos a ver en el budismo que hay aproximadamente 535 millones de personas que practican el budismo. La esencia del budismo es la superación del sufrimiento. Y dice del budismo, abro comillas, para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad, no lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar, dijo a la BBC Mundo José Castelao, reverendo Toan Sunim del Templo Zen de la Ciudad de México. Las enseñanzas del budismo, cuyo fundador fue Siddhartha Gautama, el Buda, se difundieron en India 500 años antes del nacimiento de Jesús. Cuando al Buda le preguntaban sobre Dios o sobre dioses, guardaba silencio. No está en el hombre la capacidad de entender la existencia o no de un Dios, decía. El problema del budismo es cómo reducir nuestro sufrimiento por un lado y cómo desarrollar sabiduría por el otro, explicó Castelao. En el budismo existen personas como Jesús que, en el proceso de despertar, han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo. A estos individuos se les conoce como Budas o Bodhisattvas, es decir, seres despiertos, héroes o guerreros espirituales, le explicó a la BBC Mundo Tony Karam, director de la Casa del Tíbet de México. Recapitulando, en el mundo hay aproximadamente 2.400 millones de cristianos, contando a católicos, evangélicos, protestantes, todos metidos dentro del cristianismo. Han oído de Jesús. En el judaísmo, 18 millones han oído de Jesús. En el Islam, 1.900 millones han oído de Jesús. En el hinduismo, 1.200 millones han oído de Jesús. En el budismo, 535 millones han oído de Jesús. Personas que no profesan ninguna religión porque cuando han oído de Jesús no les parecen sus enseñanzas, hay aproximadamente 1.200 millones. Han oído de Jesús pero no creen sus enseñanzas. En total, en la suma de todos estos que le acabo de mencionar, son 7.253 millones de habitantes en la Tierra, de 8.000 millones. Significa que aproximadamente 747 millones no han oído de Jesús, supuestamente, pero son religiones minoritarias o personas que profesan algunas otras religiones que no las pusimos aquí entre las más grandes, pero sí han oído acerca de Jesús, pero la gente no le quiere creer.
Sin embargo, seguimos predicando. Hoy en día se puede predicar por radio, por televisión, por periódicos, por revistas, por bocetos, por tratados, de muchas maneras. La Biblia se ha traducido, no recuerdo cuántos idiomas en el mundo, pero son muchos idiomas en el mundo, demasiados idiomas, casi que a todos los idiomas, lenguas de las tribus de los lugares más lejanos se ha traducido la Biblia, o al menos el Nuevo Testamento, para que las personas oigan y conozcan acerca de Jesús. Pero no es porque no han oído, es porque han oído pero no han creído. Entonces volvemos al versículo en el que estábamos, y dice en el verso 19, si mal no recuerdo: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Claro que sí ha conocido esto Israel. De modo que muchos saben, pero no todos se han convertido. Pues sí conocen. Y dice ahí, seguimos en el verso 19, dice: primeramente Moisés dice, ¿qué es lo que dice Moisés? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, con un pueblo con poca capacidad de mente los voy a provocar a ira. ¿Y cuándo le dijo esto Dios a Moisés? En Deuteronomio 32:21 leemos: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Está hablando Dios y está hablando de los hijos de Israel, que ellos le movieron a Dios, o me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Que dice Dios: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora, usted y yo, que somos el pueblo de Dios, Dios nos llama insensatos. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más fuerte que el mundo. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En otras palabras, Dios escogió lo que no sirve. Así es que usted y yo somos lo que no sirve. Así que no nos jactemos. No nos jactemos de absolutamente nada, porque todo es por obra y gracia de Dios. Porque éramos insensatos, necios y débiles. Y con nosotros, que no éramos ni siquiera pueblo, porque el pueblo de Dios era Israel, con nosotros los puso a celos, nos llamó a nosotros creímos y ya estamos donde debemos estar para Dios. Ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, dice Efesios. Ya nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la sangre de su Hijo Jesucristo. Ya nos justificó, ya nos lavó, ya nos santificó. Entonces, a nosotros nos utilizó como un pueblo insensato para darle celos a Israel. Seguimos leyendo el verso 20. Dice: e Isaías dice resueltamente. En Isaías también hay algo escrito. Hablando Dios, dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Acá queda claro que no preguntábamos por Dios ni buscábamos a Dios, sino que Dios nos permitió hallarlo porque Él quiso revelarse. Nosotros no buscábamos a Dios, ni sabíamos que existía el Dios de Israel. Verso 21. Pero acerca de Israel dice, oiga lo que dice acerca de Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Veamos algunos detalles de lo rebelde y contradictor que era Israel. En Primera de Corintios, capítulo 10, vemos un muy mal ejemplo de Israel. Voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y vamos a ir
analizando ahí poco a poco. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Aquí está hablando cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. O sea, ellos desearon lo malo, muchos de ellos. Verso 7. No adoremos ídolos, como hicieron algunos de ellos. Así está escrito. Ese pueblo adoraba ídolos. Todos se reunieron a comer y a beber, y luego empezaron a parrandear. Verso 8. No cometamos inmoralidades sexuales, como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Verso 9. No pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos, como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Verso 11. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, otra vez, para servirnos de ejemplo, y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Y finalizamos en el verso 14. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Les hablo como a gente con la que se puede razonar. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Es por esta razón, por estos ejemplos que Dios nos permitió ver del pueblo de Israel, que nosotros debemos de predicar el evangelio de la gracia por medio de la fe a Jesucristo y a este crucificado. Y esto es para todos los que no han creído y depositado la fe en Jesucristo para salvación. Y también a los que van a templos. Van a algunos templos. ¿Por qué? Porque es que ahí sí se mueve el espíritu. Pero es porque los emocionan con el sonido y las luces. Y les ponen neblina y humo. Y a eso llaman mover del espíritu. No. Eso lo hacen mejor en los conciertos de grupos seculares. Si se trata de mover emociones, y hay otros que mueven más emociones. Vaya a ver un partido del Boca Juniors contra el River Plate, ya sea en la cancha de River o en la Bombonera. Vaya a ver un clásico del Real Madrid contra el Barcelona de España, a ver si no se le mueven las emociones. Vaya a ver un partido de béisbol de las grandes ligas, a uno de esos estadios de Estados Unidos donde caben 90,000, 100,000 personas, o de fútbol americano. Por favor, eso mueve más emociones, mucho más emociones. Vaya a ver estos motorizados, los X-Nights que llaman, estos motorizados que van y dan y brincan 4 vueltas en el aire y caen otra vez. Eso causa mucha emoción, y pegan gritos y tiran luces y humo, y lo hacen de noche para que
haya más emoción. Eso emociona también. Entonces el hecho de que haya luces y que haya un montón de cosas en la iglesia, eso no le podemos llamar mover del Espíritu Santo. O van a templos porque les endulzan los oídos con riqueza material y abundancia de prosperidad económica. Por favor, eso no te va a salvar. Si es que tienes riqueza material y abundancia económica, pero por lo general los que salen ricos y con dinero son los apóstoles, los profetas, los predicadores, y todos los feligreses siguen igual. Y si son bendecidos, recuerden que Satanás tiene poder para bendecir materialmente a las personas, pero de manera temporal, y al final llevárselos con él para el infierno. O piensan que no tienen que andar en santidad, solamente tienen que decretar y declarar y todo hecho está. Yo declaro bendición para mi familia, hecho está. Usted diga, repita conmigo, declaro que mi familia es bendecida, y diga, hecho está y está hecho. Por favor, ¿quién es usted para decir que está hecho y hecho está? ¿Y Dios? ¿Y la voluntad de Dios? No es por andar decretando y declarando. Eso no funciona así. También no tienen que obedecer a Dios, solo tienen que visualizar las cosas y hecho está. Visualícelo en su mente, visualícelo. Cuidado con eso. Tampoco tienen que abstenerse de nada porque viven en libertinaje y Dios no manda las cosas así. Dios no quiere eso. Todo eso es confusión. Todo eso es para hacerle cosquillas en el oído a los que tienen comezón de oír y mantenerlos ocupados en esas cosas pensando que están bien, pero al final están igual que los que no han oído, los que no han creído y los que no han hecho nada porque iban detrás de las riquezas económicas, de lo material y de todo lo demás, pero nunca iban en pos de Dios. Nunca iban detrás de Jesucristo, nunca iban tras sus enseñanzas, nunca abandonaron su pecado. Hermanos, es momento de hacer un alto en el camino y reflexionar en dónde estamos nosotros realmente parados. A la altura de este estudio, nosotros ya debemos de tener una convicción firme de haber sido justificados por Jesucristo y ser verdaderos hijos de Dios. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio, si Dios quiere, en la próxima entrega que hagamos. Hasta acá este tema y los esperamos con la restauración del pueblo en el capítulo 11. Que Dios me los bendiga y que pasen muy buen día. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.